Aintuta, Ayintuta, Huayque, Mainaya, ¿cómo estás, Huayque? Aintuta, Waiki, ahí mi Kashani. ¿Todo bien aquí? Nos encontramos. Allá, mi Cachani, Huayque. Qué bueno. Hay otro tinco y otra reunión entre hermanos andinos para tocar temas muy importantes. En Ujú. esta vez, ¿qué tema vamos a tocar, Huayque? Aquí vamos a hablar de unos temas. Estuve viendo unos videos y veo que hay muchos comentarios de varios diferentes gentes, ¿no? Y están hablando mucho de patria, ¿no? De si los incas reconocían eso, ¿no? Como lo reconocían los romanos, como lo reconocían los egiptos en esas áreas que es mucho diferente de nuestros territorios. No sé si nos puedes contar ah, le puedes tocar el tema, ¿no? O si también has repasado o has encontrado videos similares a lo que estamos hablando. Claro, Huayque, el tema que tú tocas es muy interesante, y muy importante también, el tema de la patria. Mm, Cómo veían los incas la patria o el patriotismo inca. Toquemos el tema de patriotismo inca, porque estamos viendo muchos personajes en los medios que hablan que los incas no tenían patria, que dudan que los incas tendrían un concepto de patria. ujú. Y eso está errado. Ellos están cayendo en un grave error. Y de repente no es un error, sino es una conveniencia. Y lo vamos a explicar por qué. Mira, para entender cómo se define la patria es el lugar donde uno ha nacido, el territorio. Ujú. Ese es el concepto más primario de la patria, lugar donde ha nacido. Y el patriotismo es el amor a la patria. Entonces, cualquier individuo de cualquier lugar del planeta, Ujú. por el simple hecho de haber nacido en un lugar, de vivir con su familia, de hacer uso de la tierra y de defenderlo de enemigos externos, ya está ejerciendo el concepto de patriotismo, el Claro. amor a la patria. Y Ujú. esto viene desde la antigüedad. Incluso nos podemos ir a la prehistoria, cuando el hombre defendía su territorio, Ujú. muy aparte de que él tenga ya el concepto de patria o ya la palabra esté acuñada en un diccionario o alguien le haya enseñado este nombre de patria, muy aparte de eso, por el simple hecho de defender su territorio, está haciendo uso del concepto de patria. Ujú. Entonces, todos ellos tienen el concepto de patria. Y también los incas. No se puede decir que los incas no tenían patria o que no tenían el concepto de patria o que no eran patriotas. Sí lo eran. Al Ujú. igual que lo eran otros pueblos como los romanos o como los chinos, porque ellos también defendían su territorio. Claro. Incluso si nos vamos al diccionario, Ujú. también se puede ver que esto conlleva a los animales, porque los animales defienden un territorio también, Ujú. muchas veces con mucha ferocidad. Ujú. Entonces también ahí se ve un concepto de patria o el uso de un concepto de patria muy independientemente así. Si los animales saben lo que significa patria o conocen el término patria o si alguien le haya enseñado el término patria. Ujú. Entonces, nosotros, en base al concepto de patria, viene de una palabra latín, claro, porque estamos haciendo usos de la gramática latina al hablar el castellano, pero si se habla en cualquier idioma, incluso en el quechua, en el aymara, en el puquina, en Ujú. cualquier idioma, también se tiene el concepto de patria, porque patria se da también a lo que es la ciudad donde uno vive, o el pueblo donde uno vive. Quiere Ujú. decir la yacta. En quechua, pueblo es yacta. Ya está. Entonces, nuestra yacta, el amor a la yacta, Ujú. como es munak yacta, amor a la yacta. Entonces, ya hay un concepto de patria. Entonces, los incas, cuando ellos vemos que luchan contra los invasores españoles, los enemigos, y ellos no luchan no solamente por su posición política,
no solamente luchan por sus riquezas, sino luchan también por lo que ellos sentían, lo que les pertenecía como patria. Ujú, Y una cosa es el Cusco, donde ellos vivían, y otra cosa es el territorio que ellos habían logrado establecer, ir incorporando muchos pueblos al Tahuantinsuyo. Ambos, para el Inca, era su patria, y era tener patriotismo. Nosotros sabemos muy bien que en el Tahuantinsuyo era una confederación. Y cuando hablamos de una confederación, tenemos que tener en cuenta que cada pueblo, cada departamento, cada provincia es autoindependiente. ujú, Solamente son pequeñas cosas que lo unen. Y eso era el Tahuantinsuyo, era una confederación donde cada curaca ujú, hacía dentro de su auyu lo que más le convenía. Igual el Inca también hacía dentro de su auyu lo que más le convenía. Y el auyu del Inca se llamaba Panaca, que era ujú, auyu real, los cuales estaban en el Cusco. Pero de eso no quita que el Inca sienta que todo el Tahuantinsuyo le pertenecía. ujú, Y todo el Tahuantinsuyo no era solamente su auyu, sino eran los auyus que había incorporado. Y ujú, cuando llegan los invasores por el norte y entran a Cajamarca, los incas desde un primer momento empiezan a luchar. ujú, Y ese sentimiento de lucha lo hacen porque solamente sienten patriotismo, nada más. yeah, Muy independientemente a que si defienden a un pueblo o si defienden a su panaca o defienden su título político, muy independientemente a eso, o defiende su riqueza, está defendiendo lo que tiene. Y ya ujú, hemos visto el significado de patria, que es el lugar donde tú has nacido. ujú, ujú, Y patriotismo es el amor a la patria, mejor dicho, el amor a donde tú has nacido y lo que tú tienes dentro de esa patria, porque no solamente naces, sino te desarrollas, te reproduces, haces uso de los recursos que está a tu alrededor. Entonces todo eso te pertenece, toda ujú, esa riqueza. Entonces los incas sí tenían patria, sí tenían concepto de patria y sí tenían patriotismo. Entonces vemos ahora ujú, a personajes en los medios, en las redes, que tratan de engañar para mal al pueblo, diciendo que los incas no tenían patria, que no tenían patriotismo, lo desmerecen, ¿no? Desmereciéndolo, haciendo creer que el Tahuantinsuyo era nada. mm, ¿Y cuál es el objetivo? Muchos de estos personajes quieren revivir una colonia esclavista, ujú, quieren revivir de repente un virreinato, ujú, pero si ellos aceptan que el Inca tenía patria o tenía el concepto de patria o tenía patriotismo, no les conviene porque al aceptar eso, tendrían que aceptar que el Tahuantinsuyo fue un estado. ujú, Porque cuando ya haces el concepto de patria, ahí empiezan a surgir lo que son instituciones gubernamentales, empiezan a surgir leyes y costumbres, surgen ya lo que es tratados, acuerdos, y eso es la base para un Estado. Entonces, si el Tahuantinsuyo ya es un Estado, tú no puedes revivir otro Estado en un Estado que ya ha habido. Mejor dicho, no puedes revivir la colonia esclavista del virreinato encima del Tahuantinsuyo. Entonces, por conveniencia, ellos tratan de negar que el Inca tenía patria, tenía concepto de patria, o que tenían patriotismo, y solamente dicen que el Inca defendía su auyo nada más. Y por eso ellos no tenían patria, que a lo mucho defendían su riqueza de su auyo. Ese es un gran error que no se puede permitir, porque están entrando en una gran falacia y lo que nosotros queremos es argumentos científicos. Nos hemos ido a ujú, las fuentes del concepto de patria, un concepto latino, y nos hemos ido también
a las fuentes de cómo los pueblos se han desarrollado desde la prehistoria, luchando por su terreno, mejor dicho, haciendo uso del concepto de patria. ujú, Entonces, ellos nadie puede revivir o restaurar un, un estado cuando ya hay otro que ha sido anterior. El único estado que se puede revivir acá en los Andes es el Tahuantinsuyo, nada más, ujú, no hay otro. ujú, Y eso es lo que queremos explicar al pueblo, que no se deje engañar, claro. eh, haciendo creer que los incas no tenían patria, no lucharon por su patria, no sentían patriotismo, jamás. Mira, cuando Manco Inca se rebela, Sí. ellos Ujú, acuerdan en Calca acuerdan, ahí se reunieron todos los incas y dijeron, vamos a luchar hasta la muerte y vamos a botar a los barbudos al mar. ujú, Eso es un claro ejemplo de patriotismo exacerbado. Mejor dicho, ¿qué cosa más quieren? ujú, Ese acuerdo en Calca es ya, estás tú haciendo uso de tu estado como el Tahuantinsuyo, como nación. Entonces, ellos acuerdan votar a los barbudos, así le llamaban a los invasores, los barbudos al mar. Y ellos, entonces, ahora quieren borrar todo eso, quieren ujú, destruir todo eso, quieren minimizar al Tahuantinsuyo a la nada. ujú, Y sépanlo bien que el Tahuantinsuyo no ha muerto, el Tahuantinsuyo sigue vivo, porque no hubo ni un acuerdo que ponga fin al Tahuantinsuyo. ujú. Bueno, güey, que ese más o menos era la idea de lo que nosotros tenemos por el concepto de patriotismo inca. Bien, bien interesante, Waiki. Y sabes que yo también estuve viendo algunos videos o en YouTube, ahí también en las redes. am, y a veces veo que alguna gente que están tocando las temas de los incas, las temas de Tahuantinsuyo, ¿no? En varios idiomas, en castellano, también en inglés, he visto algunos también. Y también los que vienen a Perú y se llegan a enterar de los incas, ¿no? Y le interesa, entonces se comienzan a ser como estudiantes de la cultura. Yo veo que muchos de ellos a veces no entienden, no entran a entenderlo con otro, con un pensamiento latín, son estudiantes, ¿no? No lo comprende completo, yo veo. Porque, mira, la palabra mismo territorio en nuestro quechua es suyo. Entonces, en el nombre mismo Tahuantinsuyo, cuando dicen Tahuantinsuyo, ya están diciendo que es el territorio de los incas de Inti, ¿no? De los cuatro suyos. Entonces, es un tema interesante, ¿no, Waiki? Pero yo veo que eso también yo veo que son gente que no lo entienden completamente y hacen sus videos ahora y pues dicen cosas que a veces no es verdad. Am, yo, por ejemplo, escuchando cuando estás contando del Tahuantinsuyo ahorita, me hice acordar de Manco Cápac. Él tuvo el bastón de oro que se hundió en la tierra y fue ese sitio que llamó Cusco. Eso fue introduciendo a un territorio mismo ahí, ¿no? Y no sé qué tú piensas de lo que estoy diciendo yo, pero yo pienso que en nuestro quechua, la palabra territorio es suyo. Claro, güey, que cuando Manco Cápac, por orden del creador Huiracocha, de nuestro creador Huiracocha, él busca un lugar donde fundar una ciudad para difundir la civilización andina y con una barra de oro, metafóricamente, para fundar una ciudad, para fundar un estado, tienes que hundir una barra en el suelo. Ese es el punto de partida. Y entonces Manco Cápac cuando llega al Cusco, en el Cerro Guanacaure, hunde la barra de oro. Ujú, Ahí
es ahí se respalda la fundación de un Estado. Ujú. Y un Estado lo tiene todo: territorio, patria, leyes, costumbres, acuerdos, contratos, tratados, constitución. Claro. Entonces, el Tahuantinsuyo fue un Estado por donde se le mire. Ahora, los más patriotas del mundo son los andinos, son los tahuantinsuyanos. ¿Y por qué te voy a decir esto? Porque el andino está ligado a la tierra, está ligado a la Pachamama. El andino vive con la tierra, vive para la tierra. En cambio, otros pueblos no. Otros pueblos se desprenden fácilmente de la tierra. Por eso que y van y van y esclavizan otros territorios para sacar las riquezas. El andino no. El andino está pegado a su tierra. Ujú. Y siempre va a ser así. El amor a la tierra es más exacerbado acá, en el Tahuantinsuyo. De repente hemos perdido guerras, pero Ujú. eso no define que no seas patriota, Ujú. porque lo hemos perdido porque no ha habido los medios, Ujú. pero eso no define. Lo que define es que el andino es más patriota de cualquier otro pueblo del mundo, porque está ligado a su tierra, porque ama y defiende la tierra. Nunca las leyes en contra de la tierra, en contra de la Pachamama, ha salido de los Andes. Ujú. Nada, jamás. Y los andinos, ellos tenían a su pacarina de algo de la tierra. Mejor dicho, su pacarina de los andinos no era algo del cielo, no. O no era algo abstracto, no, era algo visible. Ujú. Mejor dicho, era una cueva, era un cerro, era un lago, era un río. Entonces, y ellos no podían destruir eso. Entonces, ¿qué más amor a la patria que el sentimiento del andino? No ha habido otro pueblo en el mundo. Ujú. Ujú. En cambio, otros pueblos en el mundo lo destruyen, lo contaminan, lo cantan, porque no aman a la patria. Ese no es amor a la patria. Ese es conveniencia a la patria. Y como le conviene defender un territorio, se arman. Pero nosotros los andinos nunca nos hemos armado. Mejor dicho, nosotros como andinos, nuestro concepto de patria no es armarnos, sino es amar a la patria, al suelo. No es armarnos para esclavizar a otros pueblos, sino es defender nuestra patria. Ujú. Ujú. Entonces, nuestro concepto de patria es muy elevado, muy altruista, Una demasiado forma altruista. diferente que lo que de la palabra latín cuando hablan de patria, ¿no? Claro, ahí está. Mira, para nosotros, patria, si uno quiere traducirlo al quechua, sería yacta, ¿no? Yacta. Pero el concepto más profundo sería Pachamama, Ujú. madre tierra, porque lo vemos como una madre. Pero patria, para el concepto foráneo, viene de padre, patria, patriótico, Ujú. patrimonio. En cambio, madre, matrimonio. Te das cuenta que el matrimonio viene del concepto de madre, Ujú. patria, de padre. De nosotros vemos diferente a la tierra. Pachamama, madre tierra. ¿Te das Ujú. cuenta? Eh, Mejor dicho, al territorio donde nos nacemos, lo vemos como un significado de una madre que te Ujú. da todo para comer. Ujú. Y tú, como hijo, ¿qué es lo que más amas? A la madre, ¿no? Claro. Entonces el amor a la patria en los Andes es más profundo que el amor en otros sitios. Ujú. ¿Te das cuenta? Ujú. Interesante, güey, aquí. Porque me acuerdo que también nuestro Tupac Yupanqui también fue a la Polinesia, ¿no? Me acuerdo, me imagino que él también se encontró con otros Ayus que quizás también vieron su sitio como un territorio, ¿no? Entonces, Claro, cuando los incas empezaron
a conquistar a otros pueblos, otros aulius, a incorporarlos al Tahuantinsuyo, hubieron pueblos que aceptaron y otros no. Mayormente todos aceptaban, la gran mayoría aceptaba. ¿Por qué? Porque los incas tenían la mejor diplomacia del mundo, lo han tenido los incas. ¿Por ujú, qué? Eso demuestra por qué en tan poco tiempo pudieron incorporar tantos pueblos al Tahuantinsuyo sin necesidad de crear armamentos. ujú, ¿Por qué nosotros los andinos no hemos creado tantos armamentos? Porque nosotros nunca hemos esclavizado. ujú, No había necesidad de usar armamentos destructivos. En cambio, los invasores de donde vinieron, ya de su pueblo, de donde ellos vinieron, ellos sí, ellos desde que fueron creados solamente nacieron para hacer guerra. Por eso que ellos dedicaron todo su esfuerzo en hacer guerra. Los reyes de esos lugares exprimían al pueblo a la esclavitud, lo exprimían para que todos esos recursos del pueblo se financie la guerra. Por eso que ellos inventaron armamento, inventaron la pólvora, las culebrinas, los cañones, los castillos fortificados. Todo era guerra, guerra, guerra nada más, porque ujú, es una cultura de la guerra, de la muerte. En cambio, nosotros los andinos éramos una cultura del amor, de la vida. Por eso que cuando la diplomacia inca era tan perfecta, y la diplomacia inca no está centrada en ganar, ganar, no, sino en dar y ofrecer, ujú, dar y ofrecer. A ver, a este pueblo que lo quiero incorporar al Tahuantinsuyo, ¿qué le doy para qué le pido, no? ujú, ¿Qué le doy? Por eso que varios pueblos se unieron al Tahuantinsuyo fácilmente. Por eso que el Tahuantinsuyo en tan poco tiempo creció, ujú, casi todos los Andes. Si no hubiesen venido los invasores, hubiésemos ocupado todos los Andes, desde ujú. el Caribe hasta la Antártida. ¿Tú piensas Pero que eso quedó trunco si los porque vinieron los invasores, invasores. si los invasores no vinieron, tú piensas que los chancas, los chimús quizás se habrán unido quizás con los incas aún en unos tiempos quizás? Es como en esos tiempos no se veían ojo a ojo, ¿no? ¿Cómo? Los chimus, los chachapoyas, y ellos no se veían ojo a ojo con los incas, ¿no? Claro, de todos los pueblos que resistieron a los incas, lo que más se recuerda fueron los chancas y los chimús. Ellos resistieron porque los chancas y los chimú eran también un pueblo desarrollado en expansión. Los chancas eran muy expansionistas, eran muy belicosos Ujú, y ellos no se dieron a incorporarse al Tahuantinsuyo a los incas porque querían su plena libertad, ujú, ¿no? Querían ellos seguir gobernando. Entonces, en esos dos casos, en los chancas y en los chimún, se recuerda que hubo guerras, pero guerras entre rivales, guerras entre adversarios, guerras entre hermanos andinos, ujú, porque nosotros desde tiempo de Caral hemos tenido un intercambio cultural y comercial, nos consideramos hermanos, hijos de la Pachamama. ujú, Los chancas también tenían el concepto de Pachamama, los incas también. Entonces no eran enemigos, pero la historia cuenta que los incas fueron los que ganaron y fueron incorporados a los chancas y los chimúes, pero en ningún caso los tuvieron como esclavos, sino los tuvieron como súbditos que le permitieron seguir a sus autoridades dirigiendo estos pueblos, incluso con sus mismas leyes. El Inca no era un gobernante esclavizador ujú, que exprimía al pueblo, no era, porque no necesitaba riquezas para financiar guerras ni armas. Nuestras armas eran porras, lanzas, flechas. ujú, No había necesidad de hacer pólvora, bomba, cañones, nada, nada de eso. Nuestras ciudades no eran ciudades fortificadas, jamás. Ahí nomás te das cuenta que ninguna ciudad ha sido fortificada. Había fortalezas, sí. ujú, Había que en quechua significa pucara, pero en ningún momento eran ciudades fortificadas, no.
porque nadie invadía así hasta al extremo de matar, esclavizar. Y cuando el Inca Tupac Yupanqui fue a Oceanía a descubrir, él fue el descubridor de Oceanía, ahí también había pueblos, había aulios también, que se incorporaron al Tahuantinsuyo. Lástima que todo eso quedó trunco por la invasión, pero en ninguno de estos sitios, tanto aquí en los Andes como en la Oceanía, nadie recuerda un genocidio cometido por los incas o una esclavitud inca. Nadie recuerda eso. El pueblo no recuerda eso. No Ujú, hay registro de eso. ujú, Y tú sabes que una de las fuentes de la historia para hacer una ciencia usa lo que es eh, las fuentes orales. Y las fuentes orales solamente se transmiten de generación en generación ujú, a través de la boca. ujú. Entonces, en ninguno de estos pueblos se habla de un genocidio de Inca. En la Polinesia hay una danza que hace recordar a un gran gobernante que vino de donde sale el sol vestido de oro. Eso simplemente hace referencia al Inca, Yeah. pero no recuerda que el Inca haya cometido un genocidio, haya esclavizado, haya... No, nada, nada. Mm. Interesante, Waiki. Pues en conclusión, tenemos que tener bien cuidado con lo que escuchamos a veces en las redes, ¿no? Porque no se sabe a veces, ¿no? De dónde ellos están aprendiendo sus materiales, ¿no? Como dije más antes, yo veo que algunos son estudiantes aprendiendo la cultura, pero no entendiendo el idioma. ¿No? Lo leen sobre libros a veces, pero no discuten con gente de la patria mismo, ¿no? O del suyo mismo. Am, Claro, interesante. guay, que lo que pasa es que siempre han querido minimizar a Mm, lo que es lo inca, los incas, siempre. Y todo lo que es inca solamente lo ven como algo folclórico, nada más. ujú, de Eh, verdad. tú O de pasado. tocas un tema, cuando tú tocas un tema de una reivindicación, Ujú, y no solamente cultural, sino política, incluso de la reivindicación o la restauración del Tahuantinsuyo, ujú, ahí sí ya no les conviene. Y ahí sí dice que los incas no eran patrióticos, no sentían el concepto de patria, ahí sí, porque no les conviene, como te digo, ujú, eh, que eso pase, porque si aceptan eso, aceptarían todos los derechos de los incas. ¿Y ujú, cuál es el derecho de los incas? Sus títulos nobiliarios, su riqueza que fue expropiada en el tiempo que vino Bolívar, ujú, y eso le daría pie a reclamar todos sus territorios, que es Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? ujú, Porque los incas siguen existiendo en el Cusco, descendientes de las panacas están en el Cusco, ujú, ujú, solamente ellos lo toman como algo folclórico nada más, ujú, pero ahí no pasa. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros pedimos a la gente que no se deje engañar por esos personajes pseudos historiadores, ujú, pseudocientíficos ujú, que tratan de engañar, manipular a la población, ujú. minimizando el gran trabajo que hicieron nuestros padres incas. Sí. Siempre han querido terminar con nosotros, ¿no? O con el pensamiento, con la verdad, ¿no? De lo que Claro, fue. siempre, siempre, eh, para ellos está bien, lo inca puede existir, lo Mm, inca puede estar ahí, pero ujú, solamente para la fotografía. claro. Después ya no. Ya Ujú, si tú reclamas algo, si tú reclamas un título, si tú reclamas un derecho, no, 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 ellos no tienen concepto de patria. Qué ujú, vivos, ¿no? Qué ujú. vivos, ¿no? Es malo, porque mira, si nosotros vamos a la India, por ejemplo, en la India vamos a ver que ahí tienen toda su cultura bien, ¿no? Y lo llevan a otros países y lo aceptan. Pero cuando sacamos nuestros ponchos, mira, yo estaba viendo unos videos ahí en Perú que estaban en las noticias, pues, y yo veo que en Perú todos han parado de usar sus ponchos, ¿no? Esa es parte de nosotros.
¿no? Yo pienso que debemos otra vez regresar a eso, a esos costumbres, ¿no? Porque nos estamos separando mucho de nuestra cultura, ¿no? Y mucho de eso es, como dices antes, que muchos no se recuerdan, es porque a veces también están aprendiendo de gente que no están desconectadas de la cultura mismo. Así es, guay, que así es. Hay que tener cuidado eso en preservar la cultura, Ujú, en reivindicar la cultura, porque la cultura andina es una cultura viva. ujú, ujú, De todas las culturas del mundo, ¿ya? Eh, la cultura viva es la única cultura en el mundo la cultura andina es la única cultura en el mundo que sigue viva. Se hace usos y costumbres. Incluso el quechua se sigue hablando. ujú, Mientras que en otros países que han sido también culturas primarias ya no hacen uso de su idioma. Entonces eso es muy rescatable y no podemos pues tratar de que eso se anule, se elimine, ¿no? Especialmente por personajes que tratan de minimizar lo inca, ¿no? ujú, Tratando de decir que nunca tuvieron patria, que nunca tuvieron patriotismo, que nunca lucharon, que no fueron patriotas. Sí fueron patriotas, y la patria del Tahuantinsuyo. ujú. Por eso lucharon, por el Tahuantinsuyo. Así es, Interesante, guay. interesante tema, Joaquín. Aquí estamos con poco tiempo, pero hemos tocado unas temas bien interesantes y bien importantes. Y como hemos dicho, tenemos que tener a veces cuidado con la información que está ahí a simple acceso. Ojalá que podamos tener otras reuniones y hablar más de otros temas similares, ¿no? Am, pero por ahora nos despedimos como para continuar con en nuestro Team Quick. Mañana tenemos nuestro encuentro y estaremos otra vez hablando de cosas muy importantes, de temas que se deben hablar. Está bien, guay, que muchas gracias. Y te dejo bastante también tu interés y a seguir tocando estos temas. Bueno, nos vemos mañana. No, hasta mañana, guay, que tu panache cama, guay, que. Así está, ma.